platicar de este libro, de esta historia, que es una historia muy conmovedora, muy bonita. Claro que tiene sus partes un poco difíciles, vamos a titularlo así, pero ¿quién mejor que la autora que ya está con nosotros? La veo para que nos platique de este libro. Tamara Trotnet, gracias por este enlace. Cuauhtémoc, mil gracias. Estoy muy feliz de estar contigo. Muchísimas No, gracias. nosotros más feliz porque nos vas a platicar. Tenemos varias cosas que platicar contigo, varios temas. El primero, que es el que tengo en mi mano, aquí usted lo está viendo, se llama Pronunciaré sus nombres. ¿De qué trata este libro tan, de verdad, tan ilustrativo, Tamara Trotter? Pues este libro tiene digamos, varias aristas. La primera es una promesa que le hago yo a mis abuelos, básicamente en el momento en el que mueren, de que voy a contar sus historias en dos momentos distintos. Y esa es una promesa que me quedo yo como adentro de mis vísceras y digo, la tengo que cumplir. Cuando escribo mi primera novela, Nadie nos vio partir, escribo un poco de esta historia de mis abuelos, de cómo salen de sus lugares respectivos en Europa del Este y cómo llegan a México. Y me empiezan a decir mucho los lectores, Tamara, es que nos quedamos con ganas de saber más de los abuelos, esa historia. Y entonces decido, bueno, vamos a escribir la historia y vamos a platicar de ella, ¿no? Entonces es esta parte muy personal, Cuauhtémoc, de la historia de mi familia cuando tienen que salir de la Europa del Este en esta primera mitad del siglo XX tan convulsa, ¿no? La Revolución Rusa, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Y entonces es esta parte, digamos, de la historia chiquita, que es la historia de mi familia y muchas familias y muchas personas de esos momentos. Y es esta historia con H mayúscula que nos enseñan en las escuelas, que vemos en Wikipedia, que me doy cuenta que es una historia hecha de estadísticas, Cuauhtémoc, que es una historia donde te habla de 6 millones, 30 millones, 2 millones, y me doy cuenta que cada uno de esos seres son seres humanos con una mirada, con una tristeza, con un anhelo, con un sueño. Y digo, es que hay que pronunciar sus nombres, ¿no? Y si no puedo pronunciar el de los 30 millones que mueren en la Segunda Guerra Mundial, más tantos otros más, pues al menos puedo pronunciar los de la gente cercana. Y es ahí, Tamara Trotner, que nos presenta este libro, Pronunciaré sus nombres. Tamara, ¿no te costó trabajo o fue para ti, voy a decir el término catártico, el pronunciar los nombres de gente tan cercana a ti o indirectamente que los conoces a través de tus abuelos o de tu mamá, de todo este asunto? ¿No fue difícil hablar de gente que sufrió mucho? Por supuesto, es las dos cosas que mencionas. Es muy catártico, es muy inspirador y al mismo tiempo es muy doloroso, ¿no? Estas personas, el hermano de mi abuelo, la hermana de mi abuela, que mueren en circunstancias muy tremendas, más muchísimas personas más, por supuesto que es doloroso. Y es doloroso eso, y es muy doloroso darme cuenta que 100 años después estamos viviendo cosas muy similares, Cuauhtémoc. Cuando estaba yo escribiendo el libro, cuando hablé de la invasión de Rusia a Ucrania y cómo Stalin mata de hambre a millones de personas, lo estaba yo escribiendo y en ese momento estaban las noticias de esta nueva invasión, ¿no? De Rusia a Ucrania. Y dije, qué bárbaro, no, no hemos aprendido nada, caray. O sea, estamos igual. Entonces, y los migrantes, toda la parte de la migración que me parece esencial en esta novela, porque a veces hablamos de los migrantes como, ¿no? Estas masas de migración, casi, casi como cuando migran los leones o no sé qué. Sí. Y no, o sea, la migración de los seres humanos son personas que al dejar sus casas y sus posesiones, también dejan toda su vida, dejan las tumbas de sus muertos, dejan sus canciones de cuna, dejan sus sabores, sus olores, o sea, es mucho más allá de los bienes materiales, ¿no? Y yo creo que los migrantes cuando ya llegan a su nuevo lugar, a pesar de que mis abuelos vivieron eternamente enamorados y agradecidos con México, pues siempre se les quedó esta cosa de qué habrá sido de mi país, aquel en el que yo pensé que seguiría viviendo, pues generación tras generación, ¿no? Y créanmelo, para la gente que es favor escucharnos, estamos platicando con Tamara Trotner acerca de este libro, pronunciaré sus nombres. Esta historia de la que hablas, y voy a ponerlo con la H mayúscula, pues está muy bien llevada, Tamara. O sea, lo explicas muy bien, nos ubicas muy bien en cada momento histórico, pero me voy a quedar con la historia.
con H minúscula, que es la historia, y no porque sea de menor grado, no, 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 sino porque estas historias reales las involucras en la parte histórica, que es muy importante. Pero de todas esas historias que platicas, ¿cuál es la que podría decir que menos te gusta y cuál es la que más te gusta? Si es que puede haber algo así. Claro, bueno, la que más me gustó fue el descubrimiento de que dos primos de mi abuela fueron partisanos. Yo había escuchado hablar de los partisanos, que eran estas personas que escaparon, ¿no? De los pequeños pueblos, cuando tenían que huir, digamos, y se fueron a vivir a los bosques de Bielorrusia. Y durante varios años sobrevivieron entre, imagínate, las temperaturas de 30 grados bajo cero, viviendo pues abajo de árboles, y fueron miles de personas que sobrevivieron así, y dos de los primos de mi abuela fueron de ellos. Y después de escribir la novela, alguien que la leyó me dijo, oye, Tamara, ¿ya viste la película de Daniel Craig que habla de... Y dije, no, para nada. Entonces la vi, incluso menciona el pueblo de mi abuela y el apellido. Entonces fue así como darme cuenta de que era algo tan real, ¿no? Esa parte de la historia, pues me conmovió muchísimo. La parte que menos me gustó escribir, la verdad es que traté de evitar, Cuauhtémoc, hablar de campos de concentración, traté de evitar hablar de estas, a pesar de que se mencionan algunas de las masacres, pero no tan vívidamente, digamos, y no porque no sean importantes, ¿no? Yo creo que cada uno de los 6 millones de judíos que murieron en campos de concentración merecería tener una novela. Se han escrito muchísimas y mucha gente dice, no, bueno, es que de eso ya se habló. Claro. Sí, pero no se puede dejar de hablar, ¿no? Sin embargo, yo no quise mencionarlos precisamente porque dije, eso ya está muy bien contado por muchas personas. Yo tengo que contar la parte donde mi víscera está más metida y donde esas historias, porque yo me senté con mi abuelo durante años a jugar dominó y a platicar, y él me contaba sus historias de cómo llegó a México, de lo que vivía, de cómo salió, igual mi abuela. Entonces dije, quiero contar esas historias que ellos me platicaron y que yo ahora quiero transmitir. Y créeme que lo hiciste magistralmente, con muy cinematográfico, y ahorita voy a pasar a lo cinematográfico, todavía no, pero después voy a pasar a lo cinematográfico, porque lo hiciste muy bien. También en este libro estamos platicando con la doctora Tamara Trotner acerca de este reciente libro, pronunciaré sus nombres, y a rato le voy a contar algo de que tiene que ver con el cine, y ya verán por qué. Tamara, ¿cuál sería la historia, hablando con historia con H? Porque nos explicas muy bien ahí la parte histórica de estos pueblos tan importantes. ¿Cuál sería el momento histórico más lejano que ilustras en este libro? Pues bueno, yo empiezo, la novela empieza en 1900, que es el día que nace mi abuelo, y a partir de ahí, digamos, voy yendo a los momentos históricos. Es muy lindo esto porque yo hablaba, ¿no? De los momentos históricos y Nayeli, mi editora, la editora de Alfaguara, que es maravillosa, es una editora así espectacular, fue checando cada uno de los datos y de repente me decía, "Oye, Tamara, tú pones 1906, pero yo creo que empezó a finales de 1905". O sea, entonces la parte histórica real está de verdad muy bien estudiada, muy bien investigada, y Nayeli hizo cierto que que no me equivocara yo en fechas o en momentos o en nombres. Entonces sí me gustó esta parte donde esta es una novela histórica donde se puede aprender de historia sin darte cuenta que estás aprendiendo de historia porque estás realmente más bien involucrado en las historias de los seres vivos que las están viviendo, ¿no? Insisto, lo haces de verdad de una forma muy, muy, muy bien, magistral. Y para que pues, se antoje leer el libro, porque tiene esta dosis de historia que a nadie le cae mal. Y como bien lo dijiste, y lo voy a subrayar, el no meterse en esto que ya está tan, 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 tan conocido, campos de exterminio, de tata, eso ya, sí, pero en la novela de Tamara Trotner, pronunciar esos nombres, de verdad que lo trata con una sutileza y con una delicadeza. No quiere decir taparlo, no, 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 simplemente no nos metemos en eso, no se metió en eso en esta historia. Y ahora sí vienen las preguntas que tienen que ver con el ámbito cinematográfico. Este libro es la segunda parte. No, espérame, antes de pasar a ese, ya se me estaba olvidando. Y te lo tengo que preguntar porque es una pregunta que ya te había hecho, pero me parece una pregunta, de veras, una historia muy bonita. Por favor, platícales la anécdota de tu abuelo, el abuelo Moishe,
cuando llegó a México y la palabra que no podía pronunciar, por favor, esa no puede faltar en la entrevista. No puede, ¿verdad? Es que sí, No, mi no abuelo puede. dijo que adoró México, que agradeció cuando llegó a México, porque él se supone que iba a llegar a Nueva York, el barco se desvió, llegó a México, él no sabía ni dónde estaba en el mapa, y dice, pues estaba asustado, plena revolución, todo, y dice que realmente se dio cuenta que estaba enamorado de México y que aquí iba a vivir cuando probó un helado de Gavnábana, porque no sabía pronunciar guanábana y nunca supo, pero cada vez que íbamos a la heladería, él decía uno de Gavnábana, por favor. Qué hermosa anécdota, de veras es lo que te, los Sí, sabores, los colores, que luego a veces en México, créeme lo que los que vivimos aquí o los que tenemos muchos años de vivir aquí, no los tomamos en cuenta, pero cuando nos platican este tipo de anécdotas nos damos de verdad cuenta tan importante que son los colores, los sabores, la gente, los aromas, que de verdad tenemos que recordarlos a cada momento. Y ahora sí, esta es la segunda parte de otro libro que se llama Nadie nos vio partir, que fue publicado en 2020, en plena pandemia. Poquito, platícanos poquito de ese libro y luego ya te hago las otras preguntas cinematográficas. sí, pues sí, en plena pandemia, 2020, sale Nadie nos vio partir. Nadie nos vio partir es una historia inspirada en mi vida. Mi papá nos secuestró a mi hermano y a mí el día de mi cumpleaños de 5 años. Decidió secuestrarnos para separarnos de mi mamá, para vengarse de mi mamá. Entonces, durante 2 años viajamos por el mundo. Fue una lucha de poderes porque mis dos abuelos eran muy poderosos, muy ricos. Entonces, eso se convirtió en una guerra campal, así tipo Montesco y Capuleto. Y entonces, pues nadie nos vio partir, va de eso, ¿no? De ese viaje, de ese miedo, de eso, ese aprendizaje y nadie nos vio partir, empieza precisamente con la historia de pronunciar esos nombres. Por eso mucho ahorita dicen que pronunciar esos nombres es la precuela de Nadie nos vio partir, porque es como empieza Nadie nos vio partir, digamos, la historia anterior, porque yo decía, es que necesito contar un poco la historia de mis abuelos para que se sepa quiénes eran estos hombres, cómo llegaron a México y por qué esta historia les fue tan importante, ¿no? Sí, y lo decías al inicio de esta charla tan agradable que estamos teniendo con Tamara Turner a torno de este libro, pronunciaré sus nombres y que nos acaba de explicar el otro que se llama Nadie nos vio partir. Esta cuestión de la migración, esta cuestión de que ahora existen rejas que no te permiten deambular como lo hacía el hombre cuando llegó a poblar este planeta. Y eso luego resulta muy complicado en estos tiempos, ¿no, Tamara? Claro, es tremendo. Desde entonces la migración era muy complicada porque, bueno, en ese entonces, ponte tú que no habían rejas, pero tampoco habían los medios de transporte ni las facilidades que hay hoy, ¿no? Hoy sí hay los medios de transporte y las facilidades, sin embargo, hay estas rejas y estas prohibiciones. Entonces, acaba siendo lo mismo, Cuauhtémoc, o sea, acaba siendo el mundo cerrándole las puertas a personas que tienen que salir de sus casas, no porque quieran. Nadie dice, o muy poca gente dice, voy a dejar todo y me voy a ir a otro lugar, ¿no? O sea, los que se van a vivir a otro lugar por gusto, pues se llevan todas sus cosas. Los que lo tienen que dejar todo con un terrible dolor, no es por gusto. Entonces, los países cerrando puertas, levantando bardas, haciendo cosas terribles, una discriminación terrible, es muy doloroso. Sí, sí, realmente ya cuando te pones en el lugar de ellos y tú lo viviste, sí es muy, muy complicado. Y de ahí, ha de saber usted, y seguramente si me está escuchando ya te diste cuenta, pues nadie nos vio partir. Está en una serie de Netflix. ¿Cómo se logró este acercamiento? A ver si, yo sé que es mucho tiempo y que lleva pues un buen rato, ¿no? Pero cuando te dijeron, oye, nos interesa Netflix, ¿qué pensaste? Todavía me sigo pellizcando, Cuauhtémoc, todavía no lo puedo creer, o sea, es increíble porque primero Mónica Lozano, que es productora, su productora se llama Lebrige y es de las más importantes de este país, me llamó y me dijo, Tamara, leí tu novela, me gustó mucho y me encantaría comprarte los derechos, ¿no? La opción para moverla, para ver quién. Y le dije, sí, claro, me emocioné muchísimo. Y como tú dices, es un proceso larguísimo. Entonces pasó un año, no sabíamos nada. Y de pronto me dice, fíjate que Netflix está interesado. Y yo dije, no lo podía yo creer. Y de ahí empezó, ¿no? Netflix, y entonces sí, las negociaciones, y de repente ya está el casting de artistas,
y de pronto me encontré hace 3 meses a mí misma parada en París, en un París recreado de los años 70, convertido en ese momento en el que yo estuve ahí a los 5 años y reviviendo esta historia, pero viéndola, es algo, sí, o sea, ahora sí que a mí me voló los sesos, la verdad es que no lo podía yo creer, porque además Netflix lo ha hecho de una manera increíble. Entonces, sí, todos los actores, pero toda la recreación de época, muy, muy, muy bellísimo, la verdad. ¿Qué tanto participaste? Me queda claro que con la historia tienes un gran porcentaje de participación, eso me queda muy claro. Pero ya en la producción, la realización, ¿participaste, no participaste? ¿Te dejaron, no te dejaron? ¿Cómo estuvo ahí? Fueron súper generosos, me fueron enseñando los guiones conforme se iban desarrollando. Tuve participación, pude decir aquí esto no me gusta, esto sí me gusta. La verdad me dejaron las puertas muy abiertas. Me comentaron quiénes iban a hacer los castings y luego quiénes habían sido seleccionados y me fascinaron también. La verdad es que quedé muy, muy contenta y luego te digo que estuve en varias filmaciones aquí en México y luego estuve en la filmación, el final, el cierre de filmación fue en París. Lucía Puenzo es una directora fuera de serie. Nicolás Puenzo, su hermano, que también fue director, Samuel Kichi, fueron los tres que dirigieron distintos capítulos. Y los tres fueron súper generosos. Conmigo me decían, me enseñaban, me dejaban ver la cámara. Estuvo increíble. Mira, ahora sí que no les voy a enseñar a hacer series a Netflix, ¿verdad? Sí, claro. Ellos son los que saben perfectamente, pero fueron muy generosos en dejarme acompañarlos. Oye, es que qué impacto, porque es la palabra correcta, qué impacto ha de haber sido para ti el hecho de algo que viviste, o sea, que fue real, pasarlo primero a una historia escrita y luego recrearlo. No me quiero imaginar, Tamara, por favor, transmítelo a toda la gente que nos está escuchando. Esos momentos de ver el cuadro o en las escenas que nos dices que estuviste ahí, ¿qué viviste, pues? ¿Qué movía en ti cuando veías esa imagen? No te puedo explicar la cantidad de emociones que se mueven, porque mira, yo ya había escrito la historia, llevaba yo, además la escribí, me tardé 2 años, pero luego las correcciones, luego la grabé, o sea, el audiolibro está grabado por mí, Ah, muy entonces bien. escucharme a mí leyendo lo que había yo escrito es otra sensación también. Me dicen muchos que escuchan el audiolibro que se me oye la voz quebrada en varios momentos, porque claro, a la hora de estarlo leyendo no es lo mismo que estarlo escribiendo. Y luego verlo, bueno, hay una escena muy, muy importante, que es de las más importantes de mi novela, que es un momento en el que mi mamá nos va a buscar a París y nos escapamos y ella a través de una ventana logra ver que nos estamos escapando y grita, no, por favor, no te los lleves. Y en ese momento, Cuauhtémoc, cuando lo estaba viendo filmándose, me quebré por completo. O sea, no podía parar de llorar. Fue una catarsis. Alguien me dijo en algún momento, lo que tú acabas de hacer es una constelación. Y la verdad, no sé mucho de constelaciones, pero me dijo, lo que pasa es que lo viste actuado ahí enfrente, te viste a ti. Los dos actores, el niño y la niña, son increíbles. La niña se parece mucho a mí cuando era yo chiquita. Entonces, ver esa mirada de esos niños viendo a su mamá y la mamá gritando y yo acordándome de cuando lo viví 50 años atrás, sí, sí, muy impresionante, la ¿Qué, verdad. qué, Eh, Que de veras que qué maravilla que nos compartas este momento porque dan ganas con esto de ver la serie. Y aquí va la pregunta que también ya te hice, pero tú nos vas a ayudar a ordenar las ideas, a ordenar todo, poner en su justo momento. ¿Cómo tenemos que hacer? Leer primero cuál y ver y leer o leer, ver y leer. Dinos, para no caer en la confusión, por favor, Tamara, adelante. Mira, el orden entre nadie nos vio partir y pronunciar esos nombres en realidad no importa. Eh, Creo que funciona de las dos formas, porque muchas de las personas que nos están escuchando ya habrán leído Nadie nos vio partir y les va a gustar leer, pronunciar sus nombres y regresar a esa historia de los abuelos. Sí están los dos libros ligados, pero no necesariamente en un orden. Y por supuesto, sí les recomiendo muchísimo primero leer Nadie nos vio partir antes de ver la serie, porque creo que leerlo les va a dar
mucho más amplio porque, digamos, la serie, pues necesariamente por tiempos y demás, se centra nada más en una parte de la historia. Entonces, si quieren conocer toda la historia, creo que vale la pena primero leerla y después ver la serie. Y ahora, para que la gente pueda tener un contacto contigo, ¿tendrás alguna red social digital o alguna página? Por favor, también que nos la compartas. Claro que sí, estoy como Tamara Trotner en todas las redes. Siempre contesto a quien me escribe, pues, me mandan mensajes directos o si me mandan mensajes en mis posts. Y me encanta escuchar de mis lectores, me encanta que me hagan preguntas, estar en clubs de lectura, por ahí me contactan mucho para clubs de lectura. Entonces, Tamara Trotner en Instagram, en lo que era Twitter, que para Ok, mí sigue siendo Twitter, eso no me gusta. a mí tampoco. Este, sí. Pues ahí está, para que conozca el trabajo de Tamara Todner, no vea la serie, lea los libros, por favor, ya la recomendación de la autora, ¿eh? No le estoy diciendo yo, es la autora que es la que sabe de este asunto, ¿eh? Y ya después todo lo que nos dijo de estos tips de las escenas y todo, para que usted también se envuelva con las escenas. Esta sí ya es la última. ¿Habrá serie de pronunciar esos nombres? Pues a mí me encantaría. Todavía no me dicen, todavía no hemos hablado de eso, pero sería increíble. Yo creo que podría ser una gran serie. Creo que es una Sí, serie que es muy cara, porque pues recrear sí, esa época es muy cara y además sucede en muchos lugares y demás. Pero bueno, creo que podría ser una serie. ¿Sabes qué? Que creo que puede ser, por lo que es el libro también, algo que le recuerde a las personas que los números son seres humanos sí, de y acuerdo. que tienen que hablar, que tienen que buscar ustedes, cada uno de ustedes, también a sus abuelos, a sus papás, a quienes tengan a la mano y buscar sus propias historias, porque Sí. esas raíces Cuauhtémoc, no se deben de perder. Aquellos nos hacen lo que somos hoy, ¿no? Y pronunciar sus nombres es honrar, pues ese legado, esa lucha que nos ha permitido a ti y a mí estar acá y a todos los que nos escuchan. Totalmente de acuerdo contigo. Hay que buscar las historias de nuestros abuelos. De verdad, hay que escucharlas, recapitularlas. Es bien, bien importante. Y Tamara Tron en este libro pronunciaré sus nombres. Créanme lo que lo hace de forma muy magistral. Y ya dije 3 veces magistral, no me importa, lo voy a decir otras veces más. Y Gracias. seguramente, fíjate, Tamara, seguramente nos vamos a sentir identificados con alguna de esas historias, porque así pasa. Pues yo Estoy ahora espero segura que que un sí. director de cine nos esté escuchando, una productora de cine. A mí me gusta más para película, ya te diré después por qué, pero me gusta más para película. Estoy seguro que nos están escuchando. Así como no queriendo, le vamos a mandar el libro para que lo lea y seguro va a haber ahí una sorpresa con un director que le va a interesar la película, la historia Ay, de la ojalá. película. Tamara, Ojalá. muchísimas gracias por este tiempo. Te lo aprecio muchísimo que te hayas tomado estos minutos para platicar con todos nosotros sobre este libro. Pronunciaré sus nombres y sobre el otro trabajo y sobre la serie y sobre todas tus inquietudes y sobre todo lo que viviste al escribir estas historias. Muchas gracias, Tamara. Gracias, Cuauhtémoc, de veras, gracias por tu tiempo y por estas preciosas entrevistas que me haces. Mil, mil Gracias. gracias.